Un guerrero apache protegió a una cazadora blanca y entre ellos surgió un amor prohibido. Pero los primeros rayos del sol teñían de dorado los cañones escarpados de Arizona. Cuando Elena Martínez ajustó la correa de su rifle Winchester y se aventuró en tierras donde ninguna mujer blanca osaba adentrarse. Era el año 1885, y los ecos de las batallas con los apaches aún resonaban por toda la región. Pero Elena era diferente a las mujeres de su tiempo. Huérfana de madre, fue criada por un padre cazador que le enseñó el arte de disparar antes que las labores domésticas, y ahora a sus 25 años se había forjado una reputación como la rastreadora más hábil al oeste del río Colorado. La joven llevaba 3 días persiguiendo las huellas de un ciervo de cola blanca, que había logrado escabullirse en 2 ocasiones previas. Su melena castaña, atada en una trenza funcional, resplandecía bajo el sombrero de ala ancha que la resguardaba del sol despiadado del desierto. Sus ojos esmeralda, herencia de su abuela irlandesa, examinaban sin descanso el horizonte pedregoso, en busca de cualquier indicio que revelara la presencia de su objetivo. Elena era consciente de que cazaba en territorio hostil. Los mapas militares señalaban esta región como dominio apache, pero ella conocía estos cañones mejor que muchos militares. Había estado aquí anteriormente siempre en solitario, siempre guiada por su intuición y su precisión al disparar. Su padre le había inculcado que el temor era el mayor enemigo de un cazador, y Elena había interiorizado esa enseñanza profundamente. Mientras rastreaba al ciervo por un sendero sinuoso entre formaciones rocosas rojizas, Elena no percibió las otras huellas que se mezclaban con las del animal. 3 pares de botas desgastadas habían transitado por la misma ruta hacía pocas horas, y sus propietarios no perseguían ciervos. Los hermanos Kowalski eran reconocidos en toda la región como los forajidos más crueles de Arizona. Habían emigrado de Polonia años atrás persiguiendo sueños de prosperidad en el Nuevo Mundo, pero descubrieron que el pillaje era más lucrativo que el trabajo honesto. Durante meses habían sembrado el terror entre las caravanas de colonos, sustrayendo ganado y sembrando el pánico en los asentamientos más vulnerables. Elena desconocía que también habían estado asaltando poblados apaches, robando sus caballos y capturando a sus mujeres para venderlas en los mercados mexicanos. Víctor, el hermano mayor, había detectado el humo de la hoguera de Elena la noche anterior. Una mujer solitaria en estas tierras inhóspitas era una tentación imposible de ignorar. Sus hermanos menores, Pavel y Dmitri, no dudaron en secundar sus intenciones. Una mujer caucásica joven y agraciada, representaba una fortuna considerable en los mercados de esclavos más allá de la frontera. Elena se encontraba junto hacia un manantial natural llenando su cantimplora cuando el primer disparo rompió el silencio. La bala pasó rozando su oreja derecha, impactando contra la roca volcánica a sus espaldas. Su instinto entrenado fue su salvación. Se arrojó al suelo y buscó refugio tras una formación rocosa antes del segundo disparo. «Miren lo que nos he traído el desierto, hermanos», exclamó Víctor en inglés con su marcado acento emergiendo tras un imponente cactus saguaro. «Una hermosa dama perdida en estas tierras». Elena presionó su rifle contra su pecho evaluando rápidamente sus alternativas. Se enfrentaba a 3 hombres armados estratégicamente posicionados. Sus municiones eran escasas y su cobertura limitada. Por primera vez en años sintió el gélido roce del miedo. «¡Sal de tu escondite, preciosa!», gritó Pavel acercándose por su flanco izquierdo. «No te haremos daño, no demasiado». Las carcajadas de los 3 hermanos resonaron con una crueldad escalofriante. Elena reconocía perfectamente la calaña de estos hombres. Había escuchado los relatos en los pueblos. Había contemplado los rostros de las familias destruidas por su brutalidad. No existía posibilidad de diálogo con semejantes individuos. Tomó una profunda bocanada de aire y se asomó cautelosamente sobre la roca, apuntando con precisión hacia Víctor. Su disparo fue preciso, pero él se movió en el último instante, y la bala solo alcanzó a rozarle el hombro. El alarido de dolor y furia que emitió le indicó a Elena que había perdido su elemento sorpresa. Dmitri comenzó a descargar una lluvia de balas hacia su posición, forzándola a permanecer agachada mientras Pavel continuaba su avance para flanquearla.
Elena comprendía que en poco tiempo quedaría completamente rodeada. Los latidos de su corazón retumbaban con tal intensidad que sobrepasaban el eco de los disparos en el cañón. Fue en ese preciso instante de desesperación cuando Elena percibió un sonido que quedaría grabado eternamente en su memoria: el grito de guerra apache, que resonó por todo el cañón semejante al rugido de un puma salvaje. Aquel sonido era tan primitivo, tan cargado de furia y poderío, que incluso los bandidos se paralizaron momentáneamente. Takoda había estado siguiendo el rastro de los hermanos Kowalski durante 3 días. Estos hombres habían perpetrado un ataque contra el campamento de su prima menor, Aiyana, asesinando a 2 guerreros y robando 5 caballos. Como el rastreador principal de su banda, Takoda había hecho un juramento solemne ante su líder Kochise menor, prometiendo traer las cabezas de estos ladrones o perecer en el intento. El guerrero apache había observado toda la emboscada desde su ventajosa posición en las alturas rocosas. Inicialmente había considerado permitir que los bandidos se encargaran de la mujer blanca. Después de todo, su pueblo y el de ella habían estado enfrentados durante generaciones. ¿Por qué debería arriesgar su vida por una desconocida? Sin embargo, algo en su manera de luchar, en su valentía frente a probabilidades imposibles, despertó su admiración. Esta mujer no suplicaba ni lloraba como otras víctimas que había presenciado. Combatía con el espíritu de una auténtica guerrera, y ese detalle resonó profundamente en el código de honor de Takoda. El apache descendió por la pared escarpada. Con la elegancia natural de un jaguar, sus mocasines de piel de ciervo, deslizándose silenciosamente sobre la roca. Portaba su arco de guerra predilecto elaborado con madera de enebro y fortalecido con tendones de alce, además de un cuchillo de batalla heredado de su abuelo. Su flecha certera atravesó la garganta de Dimitri antes de que el bandido pudiera percatarse de la nueva amenaza en el campo de batalla. El polaco se desplomó ahogándose en su propia sangre, mientras su rifle disparaba inútilmente hacia el firmamento. Víctor y Pavel giraron para enfrentar este nuevo peligro, pero Takoda ya se había desvanecido entre las rocas como una sombra. Elena aprovechó ese momento de confusión para reposicionarse, buscando un ángulo más favorable para proteger al misterioso guerrero que había acudido en su auxilio. «Es un apache», exclamó Pavel con terror evidente en su voz. «Víctor, debemos huir de aquí». Pero Víctor, cegado por la ira al ver el cuerpo sin vida de su hermano menor, comenzó a disparar frenéticamente hacia las rocas donde Takoda había desaparecido. «No huiremos de un simple indio», bramó. Takoda emergió a la izquierda de Víctor, moviéndose con una velocidad sobrenatural. Su cuchillo destelló bajo la luz meridiana antes de hundirse entre las costillas del bandido. Víctor se tambaleó contemplando incrédulo la hoja clavada en su pecho antes de desplomarse sobre la arena rojiza del desierto. Pavel, al ver a sus 2 hermanos sin vida, arrojó su rifle y alzó las manos. «No me mates», suplicó en inglés. Luego intentó en español. «Por favor, no me mates». Takoda se aproximó lentamente al último bandido, su rostro reflejando una determinación implacable. Elena observaba desde su posición cautivada por la destreza mortal de este guerrero, que parecía haber sido enviado por los espíritus ancestrales para protegerla. El apache sobresalía en estatura entre los de su tribu, alcanzando aproximadamente los 6 pies de altura. Su cabello negro como la noche estaba entrelazado con cuentas de turquesa y plumas sagradas de águilas, símbolos que proclamaban su estatus como guerrero de élite. Su piel, curtida por el inclemente sol del desierto, relucía con una delgada capa de sudor y los músculos de sus brazos y torso ondulaban como cuerdas tensadas bajo su piel cobriza. Vestía pantalones de piel suavizada y mocasines tradicionales, mientras su torso permanecía descubierto, adornado únicamente con un collar de garras de oso y diversos amuletos sagrados. Pinturas ceremoniales en tonos rojos y blancos decoraban su rostro con patrones misteriosos, que aunque desconocidos para Elena, transmitían inequívocamente poder y dignidad ancestral. «Te lo suplico», continuó implorando Pavel con lágrimas brotando de sus ojos. «Tengo una familia esperándome en Polonia. Tengo hijos pequeños». Takoda se plantó frente al bandido que suplicaba de rodillas y pronunció sus primeras palabras, su voz grave resonando en las paredes del cañón.
Tus hermanos asesinaron a nuestros guerreros, robaron nuestros caballos, hirieron a nuestra gente. Su dominio del inglés resultaba sorprendentemente fluido, aunque marcado por un acento que confería a sus palabras una solemnidad ritual. Helena comprendió que este no era el salvaje inculto que los soldados describían al hablar de los apaches. Este hombre poseía educación nobleza y un código de honor incomprensible para bandidos como Pavel. Sin embargo, prosiguió Takoda dirigiendo su mirada hacia el escondite de Helena. Tu hermano intentó dañar a esta mujer. Y eso hizo una pausa significativa, como sopesando una decisión trascendental. Eso es imperdonable. En lugar de ejecutar a Pavel Takoda, lo despojó de sus armas, su dinero y sus botas. Márchate, ordenó señalando hacia el este. Camina hasta encontrar un pueblo y jamás regreses a territorio apache. Si vuelvo a verte, no habrá clemencia. Pavel no necesitó que se lo repitieran. Se levantó tambaleante y comenzó a correr descalzo por el desierto, tropezando sobre las piedras y los cactus en su desesperada huida. Takoda giró pausadamente hacia el lugar donde Helena había estado oculta, pero ella ya no se encontraba allí. La cazadora con movimientos sigilosos se había desplazado a una posición estratégica desde donde podía mantenerse al apache bajo la mira de su rifle, aún insegura de sus verdaderas intenciones. «Puedes salir», pronunció Takoda con voz serena, sin voltear hacia su ubicación precisa. «Los bandidos se han marchado. No tengo intención de hacerte daño». Helena emergió con cautela desde su refugio entre las rocas, manteniendo su rifle preparado pero sin apuntarle directamente. Por primera vez en su existencia se encontró frente a frente con un guerrero apache y lo que descubrió la dejó asombrada. No era el bárbaro despiadado que las historias relataban. Sus ojos del color del ámbar oscuro irradiaban inteligencia y profundidad, observándola con una curiosidad que reflejaba la suya propia. Había algo en su porte, en la manera en que aguardaba, sin pretender intimidarla, que le transmitía que este hombre comprendía el valor del respeto mutuo. «Gracias», murmuró Helena, su voz apenas audible en la quietud del desierto. Takoda respondió con un lento asentimiento. «¿Por qué cazas en solitario en territorios tan peligrosos?». La pregunta emanaba genuina curiosidad sin rastro de reproche. Helena notó entonces la sangre que emanaba de su brazo izquierdo, donde una bala la había alcanzado, consciente de que su aspecto debía ser tan indómito como se sentía tras el enfrentamiento. «Es lo que hago», respondió con simplicidad. «Es mi naturaleza». Su respuesta pareció encontrar eco en el guerrero apache. Takoda se aproximó con movimientos pausados, manteniendo sus manos visibles y una actitud deliberadamente pacífica. «Estás herida», señaló observando la sangre en su brazo. Helena bajó la mirada sorprendida por la cantidad de sangre perdida. La adrenalina del combate había enmascarado el dolor, pero ahora comenzaba a sentirse mareada. «Es solo un rasguño», mintió, aunque ambos sabían que era más grave. Takoda se acercó más y Helena percibió su aroma a salvia y cuero curtido. Era extrañamente reconfortante, mezclándose con el aroma a pólvora que persistía en el ambiente. «Necesitas atención médica», expresó el apache con un tono de preocupación que sorprendió a Helena. «Conozco un refugio cercano, un sitio donde podré tratar adecuadamente esa herida». Helena era consciente de que debería rechazar su propuesta. Toda su formación, todas las narraciones que había escuchado desde pequeña, le advertían sobre no confiar en un apache. Sin embargo, había algo singular en este hombre, en la manera en que había puesto en riesgo su propia vida para protegerla, que contradecía todos sus prejuicios. Además, sus fuerzas comenzaban a menguar. La lesión en su brazo resultaba más severa de lo que había estimado inicialmente y empezaba a experimentar los síntomas del desangramiento. «¿Por qué decidiste ayudarme?», cuestionó Helena, necesitando comprender antes de tomar una decisión. Takoda la observó detenidamente, como evaluando si podía compartirle la verdad. «Porque demostraste honor en la batalla», respondió finalmente. «Y además…». Se detuvo como si las palabras siguientes le resultaran complejas de pronunciar. «Porque intuyo que nuestro encuentro no es casualidad». Helena experimentó una sensación desconocida en su interior, una emoción que jamás había sentido.
Era como si este violento encuentro hubiera despertado algo dormido en su ser. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó, consciente de que estaba a punto de confiar su vida a un desconocido. «Takoda», contestó el guerrero, «en mi idioma significa amigo de todos». Elena, respondió ella, y por primera vez desde el inicio del ataque bajó completamente su rifle. En ese instante, mientras el sol del mediodía iluminaba los cuerpos inertes de los bandidos, y la brisa desértica susurraba entre las antiguas rocas, dos mundos destinados a permanecer separados, convergieron en las figuras de una intrépida cazadora blanca y un honorable guerrero apache. Ninguno de los dos podía imaginar que este encuentro transformaría irremediablemente el rumbo de sus destinos, iniciando una historia de amor que desafiaría las tradiciones ancestrales de dos pueblos y los conduciría por un sendero de pasión, sacrificio y drama que superaba cualquier expectativa. Queridos lectores, ya sea que sigan esta narrativa desde México, Estados Unidos, España, o cualquier otro territorio donde nuestra lengua española nos conecta, apreciamos profundamente sus reflexiones sobre Elena y Takoda. Consideran acertada su decisión de depositar su confianza mutua. Les invitamos a compartir desde qué país nos acompañan en esta historia. El santuario oculto de Takoda se encontraba en las profundidades de un cañón inexplorado ausente en los registros cartográficos del ejército estadounidense. Se trataba de una caverna natural esculpida durante milenios por la erosión del viento y el agua en la piedra rojiza del desierto, imperceptible desde cualquier perspectiva, salvo para aquellos que conocían su ubicación exacta. Este refugio había servido como santuario para innumerables generaciones de guerreros apaches, y sus muros exhibían pinturas ancestrales que narraban épicas batallas, expediciones de caza y rituales sagrados. Elena seguía los pasos de Takoda por un camino sinuoso que serpenteaba entre las formaciones rocosas. Su herida palpitaba con cada movimiento y la pérdida de sangre provocaba que ocasionalmente perdiera el equilibrio, pero su dignidad le impedía solicitar asistencia al guerrero que la precedía. Había percibido cómo él moderaba sutilmente su ritmo para adaptarse a su condición, aunque lo hacía con tal delicadeza, que casi podía convencerse de que no era por ella. Al alcanzar finalmente la entrada de la caverna, Elena quedó maravillada. El espacio interior superaba sus expectativas con elevados techos que se difuminaban en la penumbra y diversos niveles naturales que conformaban áreas específicas para el descanso, la preparación de alimentos y el almacenamiento de provisiones. Un manantial natural emergía de una hendidura en la pared posterior, formando un pequeño riachuelo que fluía sobre el suelo pétreo antes de perderse en una grieta más profunda. Takoda prendió una antorcha elaborada con ramas secas y grasa de animal, revelando las pinturas que adornaban las paredes de la cueva. Elena, cautivada por las imágenes, se aproximó para examinarlas detenidamente, identificando escenas de cacería que, aunque familiares a su experiencia personal, presentaban una visión completamente distinta. Las pinturas no retrataban a los animales como simples presas, sino como entidades espirituales que ofrendaban sus vidas para sostener a la tribu en un intercambio sagrado. «Mi bisabuelo creó esa», explicó Takoda, indicando una pintura especialmente detallada que mostraba a un guerrero persiguiendo un majestuoso alce. Era reconocido como el cazador más hábil de su época, pero también como el más sabio. Solía decir que cada animal que cazaba se integraba a su ser y él se convertía en parte del gran espíritu que unifica a todos los seres vivientes. Elena rozó delicadamente la pintura, percibiendo la textura áspera de los pigmentos que habían sobrevivido a décadas de exposición al clima desértico. «Mi padre me instruyó en la caza», compartió pensativa, «pero jamás me habló de los animales desde esta perspectiva. Para él cazar era únicamente una cuestión de supervivencia». Takoda comenzó a extraer implementos medicinales de diversos cestos ocultos en las cavidades naturales de la roca. Elena observó asombrada la complejidad de sus remedios, hierbas, meticulosamente secadas y marcadas con símbolos desconocidos, ungüentos en recipientes de barro, y herramientas médicas que parecían superar en sofisticación a las disponibles en muchos poblados fronterizos. «Siéntate», le indicó Takoda, señalando una manta suave dispuesta sobre una superficie rocosa plana. «Necesito examinar la profundidad de esa herida». Elena se sentó con cautela, súbitamente consciente de su vulnerabilidad.
Se encontraba sola en un lugar desconocido, con alguien que técnicamente era considerado enemigo, según las leyes de ambas culturas. Pero cuando Takoda se aproximó para examinar su brazo, sus manos demostraron una delicadeza inesperada, y Elena sintió cómo la tensión abandonaba su cuerpo ante ese contacto cuidadoso. Tras una minuciosa evaluación, Takoda determinó que la bala había atravesado el tejido muscular sin afectar el hueso. A pesar de la abundante pérdida de sangre, aseguró que sanaría adecuadamente con los cuidados y la limpieza apropiados. Mientras limpiaba la herida con agua cristalina del manantial, Elena tuvo que contenerse para no gritar cuando el líquido frío hizo contacto con la carne expuesta. Takoda percibió su malestar, pero mantuvo un respetuoso silencio, comprendiendo su deseo de mantener la dignidad. ¿Dónde adquiriste tus conocimientos de medicina?, inquirió Elena, intentando desviar su atención del dolor pulsante. Mi abuela era sanadora, explicó Takoda, mientras aplicaba un ungüento de hierbas machacadas sobre la lesión. Me enseñó que el cuerpo humano es similar al desierto, aparentemente vulnerable en su superficie, pero dotado de una extraordinaria capacidad de regeneración cuando se le proporcionan las condiciones adecuadas. Elena observó las manos expertas de Takoda, notando las marcas que surcaban sus nudillos y antebrazos. Cada cicatriz narraba una historia de conflictos anteriores, pero sus movimientos revelaban una suavidad que evidenciaba años de práctica en disciplinas más pacíficas que el combate. ¿Hay alguien esperando tu regreso?, preguntó Takoda mientras envolvía cuidadosamente su brazo con vendas suaves. Elena experimentó un dolor que trascendía lo físico. Mi padre falleció el invierno anterior, respondió quedamente. No tengo hermanos ni madre, nadie aguarda mi retorno. Takoda interrumpió su labor y sus miradas se encontraron momentáneamente. En ese intercambio visual existía una comprensión recíproca, el reconocimiento entre dos espíritus que habían experimentado la soledad de formas distintas, pero igualmente profundas. Lo lamento, expresó Takoda con sinceridad. Perder a la familia es como perder una parte del alma. ¿Y tú?, preguntó Elena. ¿Tienes familia que se preocupe por ti? La expresión de Takoda se tornó ligeramente sombría. Tengo una hermana pequeña, Ayana, y varios primos que son como hermanos para mí. Mi madre falleció cuando apenas tenía 15 años durante un ataque brutal del ejército a nuestro asentamiento. Mi padre, él considera que he traicionado a nuestra gente al no regresar cuando debía hacerlo. Elena comprendió entonces el profundo sacrificio que Takoda había realizado al ayudarla. En ambas culturas, tanto en la suya como en la de él, el peso de las expectativas familiares y tribales influía enormemente en las decisiones personales. Durante los 3 días siguientes, Elena fue recuperándose gradualmente bajo los atentos cuidados de Takoda. La primera noche el guerrero cazó un conejo pequeño y lo preparó con hierbas silvestres, que le otorgaron un sabor único diferente a cualquier carne que Elena hubiera degustado anteriormente. Le enseñó a identificar las plantas comestibles que crecían alrededor del manantial y a preparar una infusión que aliviaba el dolor y aceleraba la recuperación. Elena a su vez compartió sus conocimientos con él. Instruyó a Takoda en técnicas de rastreo aprendidas de su padre, métodos para interpretar el viento y anticipar el clima que, aunque distintos, complementaban perfectamente los conocimientos Apche. También le mostró técnicas para mantener las armas en óptimo estado, sabiduría que Takoda absorbía con el interés propio de quien comprende la importancia de dominar las herramientas de supervivencia. Sin embargo, más allá del intercambio práctico, algo más profundo florecía entre ellos. Elena comenzó a despojarse de los prejuicios que había albergado toda su vida sobre los pueblos nativos. Takoda distaba mucho del salvaje despiadado que describían las historias de los colonos. Era un hombre sabio, reflexivo, con un código de honor comparable al de cualquier caballero que hubiera conocido en su vida anterior. Takoda, por su lado, quedó cautivado por la independencia y determinación de Elena. En su cultura, aunque las mujeres eran respetadas y poderosas, se mantenían dentro de roles tradicionales específicos. Elena representaba algo completamente nuevo para él. Una mujer que había elegido forjar su destino más allá de las convenciones sociales, que había labrado su camino en un entorno adverso, utilizando únicamente su astucia y destreza.
Durante la segunda velada, mientras disfrutaban de un pescado que Takoda había capturado en el riachuelo cercano, Elena manifestó su curiosidad por las pinturas que adornaban las paredes de la cueva. «Cuéntame sobre tu pueblo», solicitó señalando una elaborada representación que parecía plasmar una ceremonia espiritual. «En los asentamientos solo oímos relatos de conflictos y brutalidad, pero estas pinturas revelan una realidad muy distinta». Takoda dirigió su mirada hacia la imagen que ella indicaba. «Es una ceremonia de iniciación», explicó. «Cuando una joven alcanza la madurez, la tribu entera festeja durante 4 días. Es uno de nuestros rituales más venerados, pues simboliza la perpetuación de la vida y la esperanza del mañana». Elena experimentó un dolor nostálgico al recordar su propia transición a la adultez transcurrida, casi inadvertida en su hogar solitario con su padre como único testigo. «Háblame de tus primeros años», pidió Takoda, percibiendo su melancolía. Elena le narró sobre su crianza en una cabaña remota entre montañas, sobre las enseñanzas de supervivencia transmitidas por su padre, y sobre la soledad que había sido su eterna compañera. Takoda escuchó atentamente, realizando preguntas perspicaces que evidenciaban su genuino interés por comprender su historia. En reciprocidad, compartió sus vivencias de crecer en una comunidad donde cada infante era responsabilidad colectiva, donde los mayores transmitían relatos que enlazaban las generaciones y donde cada miembro desempeñaba una función vital para el bienestar común. «Debe ser maravilloso», reflexionó Elena con añoranza. «Pertenecer a algo tan significativo o estar rodeado de tantas personas que velan por ti. Aunque también puede convertirse en una jaula», reconoció Takoda. «Cuando una comunidad entera deposita sus expectativas sobre tu identidad y tus acciones, resulta complicado mantenerte fiel a tus propios deseos». Sus miradas se cruzaron a través de las llamas danzantes que ardían entre ellos, y Elena percibió que algo esencial se transformaba en ese instante. Ya no eran simplemente 2 desconocidos unidos por un episodio violento, sino 2 almas descubriéndose genuinamente, superando las diferencias culturales y étnicas que los distanciaban. Durante la tercera noche, Takoda comenzó a instruir a Elena en el idioma apache. Su nombre, Elena, adquirió una musicalidad única cuando él lo pronunciaba Elena, acentuando cada sílaba hasta convertirlo en una melodía. Elena se esforzó por articular el nombre de Takoda con precisión, batallando con fonemas ajenos a su lengua materna. Al conseguirlo, finalmente Takoda esbozó una sonrisa que transformó completamente su semblante, y Elena comprendió que se había enamorado de aquella expresión. «¿Cuál es el verdadero significado de tu nombre?», indagó Elena. «Mencionaste que significa amigo de todos, pero hay algo más profundo, ¿no es así?». Takoda adoptó una expresión solemne. «Mi abuela me reveló que recibí este nombre porque nací durante una tormenta devastadora, pero en el preciso instante de mi llegada, la tempestad se disipó y emergió un arco iris. Ella interpretó esto como un presagio de que yo serviría como puente entre diferentes mundos, alguien capaz de encontrar armonía donde otros solo perciben antagonismo». Elena experimentó un estremecimiento independiente del fresco nocturno del desierto. «¿Crees en el destino?». «Considero que el Gran Espíritu nos guía hacia las personas que debemos conocer», respondió Takoda. «Y creo que todo sucede por una razón, aunque no la comprendamos de inmediato». Esa noche Elena soñó vívidamente que corría por el desierto junto a Takoda, moviéndose al unísono a través del paisaje árido, bajo un firmamento estrellado. Se despertó sobresaltada con una profunda sensación de vacío, como si las imágenes oníricas hubieran sido más auténticas que su propia realidad. Al cuarto amanecer, la herida de Elena había cicatrizado lo suficiente para permitirle moverse sin ese dolor punzante que la había acompañado. Ambos eran conscientes de que su tiempo en aquel refugio llegaba inexorablemente a su fin, pero ninguno encontraba el valor para pronunciar esas palabras. Fue Takoda quien finalmente rompió aquel silencio cargado de significado. «Necesitas comprender algo», comenzó Elena mientras organizaba meticulosamente los implementos médicos. «Mi tribu estará buscándome incansablemente, mientras que si alguien nota tu ausencia en tu pueblo, nadie entre mi gente mostrará suficiente preocupación como para iniciar una búsqueda», interrumpió con voz temblorosa.
Sin embargo, ambos reconocían la fragilidad de esa afirmación. Su prolongada ausencia inevitablemente llamaría la atención. Esto que ha florecido entre nosotros, prosiguió Takoda luchando por encontrar las palabras precisas, no puede perdurar en el mundo exterior. Mi pueblo me señalaría como traidor. Tu gente no dudaría en acabar con mi vida si descubrieran nuestra conexión. Elena sintió como si una cascada helada hubiera extinguido abruptamente la cálida llama que había estado creciendo en su interior. Reconocía la verdad en sus palabras, pero su impacto era más devastador de lo imaginado. Entonces esto concluye aquí, pronunció esforzándose por mantener la compostura. Retornamos a nuestras vidas separadas y fingimos que nada ocurrió. Takoda se aproximó cautelosamente como quien se acerca a una gacela asustadiza. Elena, susurró con dulzura, ¿qué sientes por mí? La pregunta la impactó como un relámpago en cielo despejado. Elena había estado batallando contra sus emociones durante días, intentando convencerse de que solo sentía gratitud por su salvación. Pero al sumergirse en los ojos ambarinos de Takoda, la verdad emergió irrefutable. Me he enamorado profundamente de ti, confesó en un murmullo que resonó con fuerza en la quietud de la cueva. Takoda cerró los ojos como si hubiera recibido un golpe físico. Cuando los abrió nuevamente, Elena reconoció su propio dolor reflejado en ellos. Y yo me he enamorado perdidamente de ti, confesó él, de tu inquebrantable valentía, de tu espíritu indomable, de la manera única en que contemplas el mundo con ojos puros, libres del veneno del odio. Se acercaron lentamente el uno al otro, como si una fuerza invisible e irresistible los atrajera mutuamente. Cuando Takoda rozó con delicadeza el rostro de Elena, ella experimentó una sensación que parecía haber estado esperando durante toda su existencia. Su primer beso fue delicado, exploratorio, impregnado de la dulce incertidumbre de dos almas que comprendían que estaban atravesando un umbral sin retorno. Al separarse y encontrarse sus miradas, ambos reconocieron en silencio que ya no había marcha atrás. En ese preciso instante, el eco de voces lejanas llegó hasta ellos transportado por las corrientes del viento desértico. Takoda se puso en alerta instantáneamente, sus instintos de guerrero emergiendo. «Permanece aquí», le indicó a Elena desplazándose sigilosamente hacia la entrada de la cueva. «Mantén absoluto silencio». Elena, desoyendo sus instrucciones, tomó su rifle y siguió los pasos de Takoda. A través de una hendidura entre las rocas, observó siluetas moviéndose en la lejanía. Aunque estaban demasiado distantes para distinguir detalles, su corazón se estremeció al reconocer el característico patrón de movimiento de un grupo de búsqueda. «¿Son de tu pueblo o del mío?», murmuró Elena. Takoda escrutó las figuras durante un momento prolongado antes de responder. «De ambos», pronunció con gravedad. Distinguió guerreros apache aproximándose desde el oeste, y lo que parecían ser soldados o colonos avanzando desde el este. El refugio secreto que habían construido se desvanecía ante sus ojos. Su amor prohibido había sido descubierto prematuramente antes de que pudieran decidir su destino. «Elena», exclamó Takoda, girándose hacia ella con determinación inquebrantable. «Sin importar lo que suceda ahora, debes saber que estos días contigo han sido los más auténticos de toda mi existencia». Elena sintió el ardor de las lágrimas amenazando sus ojos, pero las contuvo con firmeza. «¿Qué haremos ahora?». Elena contempló las siluetas que se aproximaban inexorablemente mientras evaluaba sus opciones. «Ahora», respondió Takoda con voz serena. «Comprobaremos si nuestro amor posee la fuerza necesaria para resistir a un mundo empeñado en destruirlo». Las voces se intensificaban con cada minuto transcurrido, y Takoda percibía que el tiempo se desvanecía. Durante la noche había monitoreado los desplazamientos de ambos grupos, estudiando sus patrones de rastreo y buscando una oportunidad para escapar. Los guerreros apaches se desplazaban con la precisión mortal que él conocía tan bien bajo el mando de su primo Naiche, quien había recibido órdenes del jefe de traerlo de regreso vivo o muerto. En el flanco oriental, una unidad de soldados estadounidenses, junto con varios colonos armados, inspeccionaba metódicamente cada barranco y formación de rocas.
Elena había guardado silencio por horas, revisando una y otra vez su rifle, mientras observaba a Takoda prepararse para lo que ambos sabían sería su última posibilidad de huir juntos. La tensión en el escondite era tan densa que costaba respirar, pero ninguno mencionaba lo evidente: si los descubrían juntos morirían ambos. Al amanecer del quinto día, Takoda tomó la decisión que lo cambiaría todo. «Partimos ahora», le indicó a Elena, guardando velozmente los suministros indispensables en 2 mochilas pequeñas. «Conozco una ruta secreta, una que mi abuelo me enseñó cuando era pequeño. Conduce hacia el sur, hacia territorio mexicano. Si logramos llegar allá, ¿crees que nos perseguirán hasta México?», preguntó Elena, aunque ya intuía la respuesta. «Los soldados americanos», no contestó Takoda, «pero mi gente algunos sí. Tendremos que ser más astutos y veloces que todos ellos». Abandonaron el refugio cuando el sol apenas comenzaba a teñir el cielo de tonos rosados y dorados. Takoda había seleccionado esta hora específicamente porque sabía que tanto los apaches como los soldados estarían realizando cambios de guardia o preparando el desayuno, momentos de distracción que podrían darles la ventaja necesaria. Se movieron como espectros por el terreno escarpado con Takoda, guiando a Elena por senderos invisibles para ojos inexpertos. El guerrero había eliminado meticulosamente cualquier indicio de su presencia en el refugio, aunque era consciente de que los rastreadores más experimentados eventualmente descubrirían señales de su paso. Las primeras horas de su huida transcurrieron según lo planeado. Habían logrado establecer una considerable distancia entre ellos y sus perseguidores, aprovechando un terreno que favorecía el profundo conocimiento del desierto de Takoda sobre la rígida estructura militar de sus enemigos. Elena había resultado ser una compañera excepcional durante la travesía, manteniendo el paso de Takoda sin emitir queja alguna y demostrando suficientes habilidades de supervivencia para no convertirse en un obstáculo, pero su fortuna se desvaneció cuando el sol alcanzó su cenit. Un grito de guerra apache retumbó a través del cañón que atravesaban, seguido instantáneamente por el estruendo de cascos equinos aproximándose velozmente. Takoda sujetó la mano de Elena y corrieron hacia un saliente rocoso que proporcionaba la única protección disponible. Takoda, el llamado, provenía de Naiche, su primo y hermano de sangre, el guerrero que había luchado a su lado en incontables batallas y asaltos. «Enfréntate al juicio de tu pueblo. No hay dignidad en escapar con la mujer blanca». Elena sintió que su corazón se desplomaba al percibir el desdén en la voz del apache. Para el pueblo de Takoda, ella carecía de identidad propia, siendo simplemente la mujer blanca una representación de todo lo arrebatado por los colonos. «No puedo combatir contra mi propia sangre», susurró Takoda con evidente dolor en su voz. «Pero tampoco puedo abandonarte a tu suerte». Antes de que Elena pudiera reaccionar, una serie de disparos resonó desde la dirección contraria. Los militares estadounidenses, alertados por los gritos de guerra, se aproximaban hacia el origen del sonido, creando una situación donde Elena y Takoda quedaban atrapados entre 2 fuerzas enemigas. «Elena Morrison», exclamó una voz con acento sureño que Elena identificó como la del capitán Bradley, comandante del fuerte más cercano. «Sal inmediatamente. Desconocemos qué atrocidades te han infligido estos salvajes, pero hemos venido a rescatarte». La palabra salvajes impactó a Elena como un golpe físico. Tras los momentos compartidos con Takoda, después de experimentar su nobleza, su profunda sabiduría y su inquebrantable sentido del honor, ese término despectivo despertó en ella una furia que desconocía albergar. «No soy ninguna prisionera», exclamó Elena con vehemencia, dejando atónitos tanto a los soldados como a los guerreros apache. «He elegido estar aquí libremente». El silencio que siguió fue tan denso que podría cortarse. Elena comprendió que acababa de confirmar las peores sospechas de ambos bandos sobre su vínculo con Takoda. Naiche rompió el pesado silencio dirigiéndose a Takoda en apache, con una voz que vibraba de ira y profunda decepción. Takoda respondió en su lengua materna, y aunque Elena no comprendía las palabras, podía percibir el dolor que impregnaba cada sílaba. «¿Qué te está diciendo?», murmuró Elena. «Dice que he traicionado el legado de nuestros antepasados», tradujo Takoda en un susurro apenas audible.
Dice que nuestra madre llora en el reino de los espíritus por la deshonra que he traído a nuestro linaje. Elena observó por primera vez lágrimas en los ojos de Takoda y comprendió el terrible sacrificio que él estaba haciendo por amarla. Desde la posición de los soldados, el capitán Bradley volvió a gritar: «Morrison, sabemos que estás presente. Si te entregas ahora podemos olvidar este incidente. Pero si persistes en proteger a la S. Apache enfrentarás un juicio por traición». Elena cerró los ojos comprendiendo finalmente la absoluta imposibilidad de su situación. Sin importar sus acciones o su destino, siempre serían fugitivos de dos mundos que rechazaban su amor. Takoda pronunció entrelazando sus dedos con los suyos: «Necesito que entiendas algo. No me arrepiento de nada. No me arrepiento de estos días a tu lado. No me arrepiento de haberme enamorado de ti ni de elegirte por encima de mi gente». Takoda apretó su mano con una intensidad casi dolorosa. «Elena, mi alma, si hoy muero, partiré dichoso sabiendo que he conocido el amor verdadero». Pero antes de que pudieran intercambiar más palabras, un sonido atravesó el aire, que paralizó el corazón de Elena, el llanto inconfundible de un bebé apache. Los guerreros no habían llegado en solitario. Traían consigo a sus familias y entre ellas sin duda se encontraba la hermana de Takoda con sus pequeños. «Ayana está presente», susurró Takoda reconociendo instantáneamente el llanto de su familia. «Han traído a mi hermana para forzarme a elegir entre los míos y tú». La estrategia psicológica era devastadoramente clara. Los ancianos tribales sabían perfectamente cómo ejercer presión sobre los puntos más vulnerables de Takoda. Elena tomó entonces una decisión que alteraría el curso de todo. «Me entregaré», declaró a Takoda. «Me presentaré ante los soldados y les diré que me secuestraste, que nada fue por mi propia voluntad». Jamás Takoda la sujetó del brazo con firmeza. «No permitiré que te sacrifiques por mí. Y yo no consentiré que rompas los lazos con tu familia por mi causa», respondió Elena con determinación. «Takoda, tu hermanante necesita, tus sobrinos requieren la presencia de su tío. No puedes abandonarlos por una mujer que jamás podrá darte descendencia que tu pueblo acepte». Su conversación fue súbitamente interrumpida por el sonido de caballos, aproximándose desde múltiples direcciones. Tanto apaches como soldados habían decidido pasar a la acción. «Última advertencia», vociferó el capitán Bradley. «Salgan con las manos en alto o entraremos por la fuerza». Takoda miró a Elena con una resolución que ella nunca había contemplado antes. «Existe otra alternativa», murmuró el sendero oculto de mi abuelo. «Si logramos alcanzarlo». Sin aguardar respuesta, Takoda tomó la mano de Elena y se lanzó hacia una hendidura en la roca que parecía demasiado angosta para el paso humano. Elena lo siguió sin dudar, depositando toda su confianza en él mientras se deslizaban por la grieta, que resultó ser la entrada a un pasadizo natural. El túnel era sombrío y angosto, obligándolos a avanzar uno detrás del otro mientras navegaban por corredores que parecían diseñados específicamente para huidas urgentes. Elena percibía los gritos de rabia a sus espaldas cuando sus perseguidores descubrieron la entrada del pasaje, pero sabía que los jinetes no podrían seguirlos por esos estrechos conductos. Emergieron del túnel después de lo que pareció una eternidad, aunque probablemente fueron apenas minutos, encontrándose en un valle oculto, que Elena jamás había visto representado en ningún mapa. Era como si hubieran cruzado a otra dimensión, un paraíso verde y exuberante, nutrido por un río subterráneo que creaba un refugio en medio del páramo desértico. «Bienvenida al último refugio sagrado de mi gente», pronunció Takoda, jadeando por la intensa carrera. «Los ancianos me revelaron que este santuario fue creado por los espíritus para proteger a los amantes cuyo amor trasciende las fronteras de este mundo». Elena contempló maravillada su entorno. El valle rebosaba de árboles frutales silvestres, plantas medicinales y una abundancia de fauna que coexistía en perfecta armonía. Era como descubrir el Edén en el corazón del territorio más inhóspito de América. Durante las semanas siguientes, Elena y Takoda forjaron una vida juntos en el Valle Secreto. Takoda empleó técnicas ancestrales apaches para construir un refugio temporal, pero acogedor, usando ramas, barro y rocas,
mientras Elena aportaba sus conocimientos sobre plantas comestibles y métodos de conservación de alimentos aprendidos de su padre. Convivían como verdaderos esposos en todos los aspectos, salvo por la formalidad de una ceremonia oficial, compartiendo no solo el lecho, sino también sus anhelos de un futuro que, aunque probablemente inalcanzable, abrazaban con la intensidad de su amor desesperado. Elena profundizó sus conocimientos del apache mientras Takoda perfeccionó su inglés. Intercambiaron relatos de sus niñeces, compartieron las costumbres de sus respectivas culturas y forjaron nuevas tradiciones que les pertenecían exclusivamente. Takoda instruyó a Elena en los rituales apaches de gratitud por el sustento y el cobijo, mientras ella le enseñaba melodías irlandesas heredadas de su abuela. Una noche bajo un firmamento tachonado de estrellas que brillaban con especial intensidad en aquel valle, Takoda le propuso matrimonio a Elena según las tradiciones de su pueblo. Le obsequió un collar de cuentas de turquesa talladas por sus propias manos, explicándole que en la cultura apache, cuando una mujer aceptaba semejante presente, se consideraba un compromiso tan sagrado como cualquier ceremonia religiosa. Elena recibió el collar con lágrimas de emoción, y esa noche se entregaron el uno al otro con una pasión que parecía bendecida por los mismos espíritus guardianes de su refugio secreto. Los días se transformaron en semanas, y Elena comenzó a creer que quizás, solo quizás, podrían construir una vida duradera en el valle. Aprendió el arte de la cacería con el arco y las flechas de Takoda, mientras él dominaba el manejo de su rifle. Juntos exploraron cada rincón de su nuevo hogar, descubriendo cavernas con antiguas pinturas rupestres y manantiales termales de aparentes propiedades curativas. Elena incluso se permitió soñar con tener hijos junto a Takoda, con criar una familia única que pertenecería simultáneamente a ambos mundos y a ninguno. Pero una mañana, mientras recolectaba frutos silvestres cerca del río, escuchó el sonido que tanto había temido, voces humanas aproximándose al valle. No eran apaches ni soldados, sino algo peor, cazarrecompensas, contratados para encontrar los hombres sin ataduras culturales que complicaran su búsqueda. Elena corrió hacia su refugio provisional, donde encontró a Takoda empacando sus escasas posesiones con la destreza de alguien que había anticipado este momento inevitable. ¿Los oíste?, preguntó Elena, aunque la expresión sombría en el rostro de Takoda ya confirmaba sus temores. 3 hombres, posiblemente 4, murmuró Takoda, con gravedad cazarrecompensas a juzgar por sus voces. Alguien había puesto precio a sus vidas. Elena sintió cómo su mundo idílico se desmoronaba nuevamente. ¿Cuánto tiempo nos queda? 1 hora, quizás 2 si la fortuna nos favorece, respondió Takoda. Pero hay algo que Elena debe saber. Este valle es único. No existe otro santuario como este. Si lo abandonamos... No necesitó completar la frase. Ambos comprendían que su época de dicha había concluido, y que lo que les aguardaba era una lucha desesperada por sobrevivir en un mundo que consideraba su amor una transgresión merecedora de la muerte. Elena contempló por última vez el hogar que habían construido juntos, grabando en su memoria cada detalle de los momentos más dichosos de su existencia. Después entrelazó sus dedos con los de Takoda, y juntos dejaron atrás su paraíso, conscientes de que jamás podrían volver. Su amor había resistido el rechazo de 2 culturas y había florecido en este refugio secreto, pero ahora enfrentaban su prueba definitiva. ¿Podría resistir ante un mundo empeñado en destruirlo? Los cazarrecompensas traían sabuesos, y sus aullidos resonaban por el valle como un presagio funesto. Elena y Takoda habían logrado mantener la distancia durante 3 días, moviéndose únicamente en la oscuridad y ocultándose durante las horas de luz, pero las bestias seguían su rastro con una tenacidad implacable que hacía inevitable el encuentro. Al 4.º día, cuando alcanzaron un precipicio que marcaba el límite meridional del valle secreto, ambos comprendieron que su huida había llegado a su fin. Más allá del acantilado, se extendía territorio mexicano tan próximo que podían distinguir los tejados rojizos de un pueblo distante. La libertad estaba al alcance de la vista, pero entre ellos y su salvación se abría un abismo de 200 pies de profundidad. «Mira un sendero», exclamó Takoda, indicando una serie de salientes rocosas que descendían por la pared del acantilado. «Es arriesgado, pero podríamos descender antes de que los cazadores nos alcancen».
Elena examinó la ruta con mirada experta. Aunque técnicamente viable, el descenso requeriría varias horas de escalada meticulosa, un tiempo del que carecían. Los ladridos de los sabuesos se intensificaban con cada minuto, y las voces de los hombres intercambiando órdenes resonaban cada vez más que cerca. Takoda, susurró Elena estrechando sus manos entre las suyas. Si este es nuestro final, quiero que sepas que muero en paz. El tiempo que hemos compartido vale más que toda una existencia sin ti. Antes de que Takoda pudiera articular respuesta, el estruendo de cascos de caballos inundó el ambiente no desde una dirección única, sino desde todos los flancos. Elena y Takoda giraron lentamente para descubrirse rodeados por un círculo que se estrechaba inexorablemente, guerreros apaches por un lado y soldados estadounidenses por el otro, mientras los cazarrecompensas bloqueaban cualquier posibilidad de retroceso. Encabezando el grupo apache cabalgaba Naiche, primo de Takoda, su rostro decorado con pinturas de guerra, y sus ojos emanando una mezcla de aflicción y cólera, que Elena jamás había contemplado en ser humano alguno. A su lado cabalgaba una joven que Elena identificó al instante como Ayana, la hermana de Takoda, sosteniendo un pequeño en sus brazos. Del lado estadounidense, el capitán Bradley comandaba una unidad de caballería reforzada por milicianos locales, todos fuertemente armados y visiblemente dispuestos al conflicto. Entre ellos, Elena reconoció a varios habitantes del pueblo cercano a su antiguo hogar, incluyendo al sheriff Dawson, quien había sido amigo de su padre. Takoda de la banda de Cochise, vociferó el capitán Bradley en inglés, repitiendo luego en apache rudimentario. Exijo tu rendición inmediata y la liberación de tu prisionera. No soy su cautiva, protestó Elena, su voz hendiendo la atmósfera tensa como una daga. Estoy aquí por mi propia voluntad. Un murmullo de asombro recorrió ambos grupos. El sheriff Dawson avanzó con su caballo retirándose el sombrero, como si estuviera en un velorio. Elena pequeña pronunció con una voz que denotaba una emoción verdadera. Tu padre era un hombre honorable. Me hizo prometerle que velaría por ti si algo le sucedía. No puedo permitir que arruines tu vida de esta forma. Elena sintió que sus ojos se humedecían al oír mencionar a su padre, pero mantuvo la firmeza en su voz. Mi padre me enseñó a ser dueña de mis decisiones, sheriff, y esta es la que he tomado. Naiche intervino entonces dirigiéndose a Takoda en lengua apache. Su voz era como el acero templado, afilada y cargada de dolor ancestral. Elena no comprendía las palabras exactas, pero percibía el peso de generaciones de traición y sufrimiento en cada palabra. Takoda respondió en su idioma natal, y Elena observó cómo las lágrimas rodaban por el rostro de Ayana mientras escuchaba a su hermano. El pequeño en sus brazos comenzó a sollozar como si percibiera la tensión mortal que impregnaba el ambiente. ¿Qué están diciendo?, susurró Elena. Naiche dice que he deshonrado la sangre de nuestros antepasados, que he elegido a la hija de quienes masacraron a nuestra gente por encima de mi propia familia, tradujo Takoda con voz quebrada. Le estoy diciendo que el amor verdadero trasciende las barreras de raza y cultura, que tú eres mi alma gemela enviada por el Gran Espíritu. El capitán Bradley había escuchado suficiente. Esto es absurdo, bramó. Morrison, apártese de ese salvaje ahora mismo, o será arrestada por traición. Elena se acercó instintivamente a Takoda, y él la rodeó protectoramente con su brazo. Era un gesto simple, pero en ese momento y lugar fue como declarar la guerra a dos mundos enteros. El primer disparo provino de uno de los milicianos, un joven que Elena identificó como el hijo del herrero local. La bala atravesó el aire entre Elena y Takoda, y en ese preciso momento cualquier esperanza de una resolución pacífica se desvaneció. Los guerreros apaches respondieron con gritos ancestrales que estremecieron el valle mientras los soldados estadounidenses alzaban sus armas. Elena se encontró atrapada en el epicentro de una pesadilla, donde dos pueblos enfrentados durante generaciones convergían en un estallido de violencia brutal. Takoda la empujó tras una formación rocosa justo cuando comenzó el fuego cruzado. El aire se saturó con el estruendo de los disparos, los gritos de batalla y los relinchos aterrorizados de los caballos. Elena percibía el aroma acre de la pólvora y el miedo, una mezcla que le abrasaba la garganta. Elena gritó Takoda sobre el caos. El sendero del acantilado.
Debes descender ahora. No me iré sin ti, respondió Elena, aferrándose desesperadamente a su brazo. Takoda la miró con una intensidad que la atravesó como un relámpago. Mi amor, mi corazón susurró con una serenidad desconcertante en medio del caos. Si permanecemos aquí, moriremos ambos. Si yo me quedo y tú escapas, al menos una parte de nuestro amor perdurará. Elena comprendió instantáneamente el significado de sus palabras y la verdad la golpeó como una puñalada. No, no te abandonaré. Debes hacerlo, insistió Takoda, besándola apasionadamente mientras las balas silbaban a su alrededor. Debes vivir para compartir nuestra historia. Debes asegurarte de que el mundo sepa que nuestro amor fue auténtico, fue puro, fue más poderoso que todo el odio que intenta destruirlo. Antes de que Elena pudiera objetar más, Takoda emergió de su refugio y se lanzó directamente hacia el grupo de guerreros apaches, vociferando en su lengua ancestral, palabras que resonaron como una proclamación de guerra personal. Elena observó paralizada de terror cómo su amado se transformaba en un torbellino de violencia devastadora. Se desplazaba con una agilidad sobrenatural, esquivando proyectiles y flechas, mientras arremetía con su cuchillo y tomahawk. Sin embargo, Elena comprendía que estaba presenciando el último acto de sacrificio de un hombre que había elegido entregar su vida para que ella pudiera sobrevivir. Naiche fue quien primero confrontó a Takoda en un combate cuerpo a cuerpo. Los primos que habían crecido entrenando juntos desde niños conocían íntimamente cada movimiento, cada estrategia y cada vulnerabilidad del otro. Su enfrentamiento se asemejaba a una danza mortal orquestada por el mismo destino. Elena aprovechó la distracción para iniciar su descenso por el acantilado, aunque no podía evitar voltear constantemente para contemplar la batalla que se desarrollaba en las alturas. Takoda había conseguido desarmar a Naiche, pero más guerreros se aproximaban velozmente. Desde la posición americana, el capitán Bradley ordenaba a sus hombres mantenerse al margen del enfrentamiento apache, evidentemente esperando que los nativos se aniquilaran entre sí. Cuando Elena había descendido aproximadamente la mitad del acantilado, escuchó el sonido que tanto había temido, el alarido agónico de Takoda. Al mirar hacia arriba, vio a su amado erguido en el borde del precipicio con una flecha apache atravesando su pecho y su camisa teñida de sangre. Pero incluso mortalmente herido, Takoda no había concluido. Con sus últimas fuerzas elevó sus brazos al cielo y pronunció palabras en apache que paralizaron a todos los guerreros. Elena no comprendía el significado, pero podía sentir su poder sagrado. Ayana, la hermana de Takoda, comenzó a llorar desconsoladamente mientras otros miembros de la tribu bajaban sus armas. Takoda había invocado algo sagrado, algún ritual o ley tribal que Elena no podía entender, pero que evidentemente había transformado la situación por completo. Takoda se tambaleó hacia el borde del precipicio, y por un instante terrible, Elena temió que se precipitara hacia su muerte. Pero en ese momento, el guerrero malherido reunió sus últimas fuerzas para gritar hacia ella: «Elena, te amo, vive, vive por los dos». Estas palabras resonaron como un eco eterno en los oídos de Elena, siendo las últimas que escucharía de Takoda. Un segundo proyectil, esta vez lanzado por uno de los soldados estadounidenses, encontró su destino fatal en el corazón del valiente guerrero. Takoda se derrumbó en el límite del precipicio, su sangre tiñendo las piedras sagradas donde había pronunciado su última declaración de amor. Elena completó su descenso sumida en un estado de shock que la protegía de la devastadora realidad que acababa de presenciar. Sus manos y rodillas sangraban por los cortes de las rocas, pero el dolor físico era imperceptible. Todo su ser estaba paralizado por una pérdida tan profunda que su mente se resistía a asimilar completamente. Al atardecer logró llegar al pueblo mexicano presentándose como una mujer pálida, solitaria y visiblemente traumatizada que surgió de la nada balbuceando historias de amor y muerte. Los pobladores, habituados a recibir refugiados que escapaban de la violencia fronteriza, la acogieron sin cuestionamientos excesivos. Durante semanas, Elena existió en una bruma de dolor que la convertía en un espectro de sí misma. Se alimentaba cuando le ofrecían comida, dormía cuando el cansancio la vencía, pero principalmente permanecía junto a la ventana de su modesta habitación, con la mirada fija hacia el norte, reviviendo cada instante compartido con Takoda.
Gradualmente, muy gradualmente, Elena comenzó su proceso de sanación. No del dolor por la pérdida de Takoda, esa herida jamás cicatrizaría por completo, sino de la aflicción más profunda de carecer de propósito. Comprendió que Takoda había estado en lo correcto. Ella tenía la misión de vivir, de compartir su historia, de garantizar que su amor perdurara en la memoria. Elena dominó el español con una determinación inquebrantable y se convirtió en traductora y guía para los refugiados estadounidenses que llegaban. Aunque nunca formó una familia tradicional, construyó una comunidad de almas perdidas que encontraron inspiración en su extraordinaria historia de amor, que había superado todo obstáculo. Con el paso de los años, cuando su cabello se tornó plateado y las arrugas dibujaron el mapa de sus experiencias en su rostro, Elena emprendió viajes por México y el suroeste de Estados Unidos, compartiendo la saga de Takoda y su amor imposible. Sus relatos resonaban en iglesias, plazas públicas y alrededor de hogueras nocturnas, siempre iniciando con la misma frase cautivadora: existió una vez un guerrero apache que creía en el poder del amor sobre el odio, y una cazadora blanca que descubrió que el honor trasciende el color de la piel. Su historia se transformó en una leyenda viva, transmitiéndose como un tesoro entre las comunidades mexicanas e indígenas. La conocían como la viuda del amor prohibido o la mujer del apache, pero ella siempre se presentaba simplemente como la amada de Takoda, pues esa era la identidad que atesoraba con más orgullo. Elena vivió hasta los 83 años, partiendo serenamente mientras dormía en el mismo pueblo mexicano que la había acogido décadas atrás. Sobre su mesa de noche permaneció envuelto delicadamente en seda el collar de turquesa que Takoda le había obsequiado en su valle secreto, testimonio tangible de un amor más poderoso que la muerte. Su historia perduró más allá de su partida. Las generaciones que escucharon su relato continuaron transmitiéndolo, enriqueciéndolo con detalles que lo convirtieron en una leyenda que trascendió fronteras culturales. Se convirtió en un faro de esperanza para aquellos amantes, cuyo amor era considerado imposible por sus sociedades, una prueba viviente de que el amor verdadero podía florecer incluso en los terrenos más áridos y hostiles. Con el paso del tiempo, las comunidades apache mexicana y estadounidense reclamaron la historia como parte de su patrimonio cultural, cada grupo resaltando diferentes matices que resonaban con sus propias vivencias de amor, pérdida y resistencia. Sin embargo, en el núcleo de cada versión latía la misma verdad innegable: el amor entre Elena y Takoda había sido auténtico, puro, y lo suficientemente poderoso como para transformar las vidas de todos aquellos que conocieron su historia. Elena había pagado el precio máximo por aquellos momentos de dicha en el valle. Secreto había encontrado un amor que la completó como ser humano, pero había renunciado a la posibilidad de una vida convencional, de formar una familia tradicional, de ocupar un lugar en el mundo que no estuviera marcado por la tragedia. Transcurrió el resto de su existencia como una mujer entre dos mundos, sin pertenecer completamente a ninguno, pero llevando en su corazón un amor que había traspasado todas las barreras humanas. Su historia se transformó en un testimonio vivo de que algunos amores son tan extraordinarios que no solo cambian las vidas de quienes los experimentan, sino también las de aquellos que simplemente escuchan su relato. Elena y Takoda habían descubierto algo eterno durante su tiempo juntos, algo que ni las balas, ni los prejuicios, ni siquiera la muerte misma podían destruir por completo. Su historia nos enseña que el amor verdadero trasciende fronteras, etnias y diferencias culturales. En un mundo que persistentemente intenta dividirnos con prejuicios y odio, estos dos corazones valientes demuestran que cuando dos almas se encuentran en la pureza del amor genuino, pueden crear algo más poderoso que cualquier fuerza que intente separarlas. Elena nos demuestra que a veces debemos reunir el coraje para abandonar la seguridad de lo conocido y seguir lo que nuestro corazón dicta como verdadero. Abandonó las expectativas sociales, los prejuicios de su gente y lo arriesgó todo por un amor que sabía auténtico. Su valentía nos recuerda que las decisiones más significativas de la vida raramente son las más sencillas. Takoda, a su vez, nos revela la esencia del sacrificio verdadero. No solamente puso en riesgo su posición dentro de su tribu y los lazos con su familia, sino que finalmente entregó su propia vida para que el amor que compartía con Elena pudiera perdurar en la memoria colectiva e inspirar a generaciones futuras.
Su sacrificio nos demuestra que el amor auténtico en ocasiones exige anteponer el bienestar del ser amado al propio. Sin embargo, quizás la enseñanza más profunda de esta historia radica en cómo Elena decidió honrar el amor de Takoda, viviendo una existencia llena de significado. En vez de permitir que el dolor la consumiera, transformó su pérdida en una misión vital, compartiendo su testimonio para que otros pudieran encontrar luz y esperanza en sus propias batallas contra los prejuicios y las barreras sociales. Esta narrativa nos recuerda que en un mundo fragmentado por divisiones artificiales, nacidas de la ignorancia y el temor, el amor permanece como la fuerza más poderosa para unir corazones y transformar destinos. Elena y Takoda compartieron apenas unos meses juntos, pero su amor generó ondas que han tocado a generaciones completas, demostrando que cuando amamos con verdadera autenticidad, ese amor se vuelve imperecedero. Cada uno de nosotros enfrenta momentos cruciales donde debemos elegir entre la comodidad de seguir las expectativas ajenas o el valor de ser fieles a nuestro corazón. La historia de Elena y Takoda nos impulsa a elegir el amor, a optar por la autenticidad y a recordar que los amores más profundos frecuentemente demandan los sacrificios más grandes, pero también nos brindan las recompensas más duraderas. Si esta historia te ha conmovido, déjanos tu comentario y comparte desde qué país nos sigues. Tu opinión es verdaderamente valiosa para nosotros. No olvides dar like y suscribirte al canal para continuar recibiendo historias extraordinarias como la nueva que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que se muestra en pantalla y déjate sorprender.